Hola a todos y sean bienvenidos a un video más. En esta ocasión toca receta. Esta receta es exquisita, es que si pudiera transmitirles el olor sería delicioso. Se trata de unos panes de coco. Estos panes los puedes acompañar tanto con algo dulce como con algo salado o simplemente tomarlos con una taza de café. Así que si te gusta el contenido de este canal, no olvides dejarnos un me gusta, suscribirte y ya sin más, comencemos con la receta. Y una vez que ya lo tenemos todo pesado, vamos a organizar nuestra mesa de trabajo. Es muy importante que la mantengamos limpia y en orden. En un recipiente agregamos la leche tibia junto con la levadura, que removeremos un poco y la dejaremos reposar. Sabremos que la levadura está buena cuando ésta empiece a tener un poco de burbujitas, como si se tratara de agua con gas. Y una vez que tengamos ya la levadura reposada en un bol grande, agregaremos la harina, haremos una especie de pozo en el cual agregaremos la levadura que ya hemos hidratado, aceite de coco, azúcar y sal y comenzaremos a mezclar con fuerza. Y la leche de coco se la iremos agregando poco a poco. Esta preparación también la puedes hacer en una máquina industrial o si no tienes suficiente fuerza también puedes pedir ayuda a alguien en casa. Si tu leche de coco está congelada porque vives en un país frío o la mantienes en la nevera, antes de utilizarla, pásala por el grifo con agua caliente. Así que sigamos amasando. La dificultad de este pan podría estar en el amasado si no tienes mucha fuerza en tus manos. Si ves que tu masa lo necesita, puedes ir agregando de poco a poco aceite de coco. Esto lo haces ya que depende de la temperatura del país donde vives, lo necesitarás más o lo necesitarás menos. Y como puedes ver, nuestra masa comienza a estar un poco más homogénea y manejable. Así que vamos a dejarla reposar hasta que doble o triplique su volumen en el bol donde hemos comenzado o en otro. Y le agregaremos un poco de aceite, pondremos la masa y lo dejamos reposar hasta que veamos que ha doblado o triplicado su volumen. En mi caso han pasado 3 horas de reposo y así ha podido triplicar el volumen. Todo dependerá de la temperatura del país donde vivas. Y después de haberla amasado 5 minutos más, la voy a dejar reposar unos 10 minutos y ya podremos comenzar a elaborar los panes. Y después de 10 minutos de reposo, la masa está lista para que comencemos a hacer los panes. Mientras tanto, puedes ir precalentando el horno a 220 grados centígrados. Y ahora vamos a pesar la masa y lo vamos a dividir en partes iguales. Esto lo aconsejo para que el tiempo de cocción sea igual para todos. Mis panes miden cada uno 50 gramos. Al principio comencé con 100, pero me parecían muy grandes, así que los dividí en dos y son 50 gramos cada uno. Bueno, yo ya estoy haciendo mi segunda tanda, solo que la primera olvidé grabarla, pero es muy sencillo. En una bandeja le pondremos papel de horno y pondremos nuestras bolitas y las dejamos reposar unos 10 minutos hasta que veamos que su volumen ha doblado. Previamente yo he batido un huevo y ahora se lo vamos a agregar para que esto nos dé un color más doradito a nuestros panes. Y como a mí me apetecía rellenarlos con algo salado, con los restos de la boloñesa rellenaré unos cuantos. Unos los he dejado sin rellenar para poderlos acompañar con lo que quiera.
pero esto los quería acompañar con un poco de boloñesa. Así que es muy sencillo, tú lo puedes rellenar con lo que... Los llevo al horno a 180 grados durante más o menos unos 30 minutos. Esto va dependiendo mucho del horno, así que tú siempre debes estar pendiente de él. Y los panes están calientitos, recién salidos del horno, huelen riquísimo y ya están listos y esperando a ser devorados, así que yo no les puedo defraudar. Vamos a probar unos cuantos. Yo he hecho dos versiones, unos con rellenos y otros sin relleno para que los puedas rellenar como tú quieras, con chocolate o con lo que tú prefieras. Y hasta aquí el video del día de hoy. Nosotros somos Carol y Tommy y si tienen alguna duda de la receta no olviden dejar sus preguntas en los comentarios que les estaré respondiendo con todo gusto. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.